Espero que ya se haya iniciado grabación. A ver. Lo dice, sale como una leyenda de que ya se empezó a grabar. O hasta tus demás compañeros nos lo pueden confirmar. A mí ya me Ya está. aparece, Anita, que se está grabando. Ah, ok, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Mi presentación ahora. Sí, se ve, Anita. Ah, ok. Bueno, pues vamos a iniciar ya el tema de hoy, que nos corresponde a osteoporosis. Y pues tenemos que, en definición, según la OMS, la osteoporosis viene siendo un desorden esquelético, una enfermedad sistémica que se va a caracterizar por una disminución de la masa ósea. Esa disminución condiciona a la microarquitectura del tejido óseo e incrementa la fragilidad porque disminuye la resistencia y con esto aumenta el riesgo a fracturas. Ahora bien, para poder entender un poco de la base fisiopatológica, vamos a recordar algunas cosas que hemos visto antes, en años anteriores, que es bien el hueso se divide en dos grandes componentes. Uno es las células y otra es la matriz extracelular. Las células más importantes que cabe recalcar son los osteoblastos y osteoclastos, que como sabemos nos ayudan a lo que es la reabsorción y resorción ósea. También está lo que es la matriz extracelular, que se puede dividir en inorgánica y en orgánica. En orgánica, recordemos esto, está compuesto por el colágeno, proteínas y proteoglucanos. La inorgánica contiene lo que es el calcio y fósforo y ambos nos van a ayudar a dar las características importantes del hueso, que son su elasticidad e integridad mecánica. Ahora bien, más adelante les voy a presentar un diagrama que presenta el Harrison de acuerdo a la fisiopatología, pero aquí lo he desglosado un poco mejor para poder entenderlo porque esa es la base de cómo actúan los medicamentos, etc. Tenemos en primer lugar, vamos a recordar un poco de cosas, está la célula madre hematopoyética. Voy a ver si activo el puntero. Bueno, está la célula hematopoyética y esta se va a diferenciar en un preosteoclasto a través de lo que es el factor estimulante de colonias de macrófagos. Esto va a ayudar a que esta célula se diferencie en una preosteoclástica y esta nos va a presentar varios receptores y ligandos. Entre los más importantes, si recuerdan, está el RANK y este RANK va a ser activado por el RANKL. Esta proteína va a ser secretada por los osteoblastos. Entonces, el hecho de que los osteoblastos secreten lo que es el RANKL y se una al RANK, va a hacer que esta célula preosteoclástica comience una cascada de diferenciación para que llegue a ser un osteoclasto activo. Y esto, ¿cómo lo hace? Pues va a evitar que haya apoptosis de este y pueda comenzar la resorción ósea. Cuando este osteoclasto activo ya se encuentra en el hueso, vemos que empieza a cavar y vemos cómo tiene su borde en cepillo que hemos visto en histología y forma lo que es la laguna de Howship. Esta resorción dura entre 3 a 4 semanas y es muy importante porque aquí se van a liberar lo que son proteasas, fosfatasas, se libera el calcio y el fósforo y esto es lo que nos va a dar la concentración sérica de estos minerales. Y cómo a través, ya vimos cómo se produjo lo que es la resorción ósea, pero ¿cuándo para esta resorción? Bueno, esto va a parar cuando ya sea momento de hacer la formación o restablecimiento, ya se hizo el corte, ahora hay que reponer ese hueso perdido. Y para eso los osteoblastos van a secretar lo que es otra sustancia, que es la OPG, y esta OPG, que es la osteoprogesterina, va a actuar, va a bloquear esto. ¿Cómo lo hace? Realmente no se va a unir al RANK, no lo va a tapar, sino que va a actuar como él. Va a ser un receptor señuelo y vemos que el RANK se va a unir a la OPG y se corta todo lo que es la resorción ósea. Y es así como van a actuar diversos fármacos. También tenemos, ¿cuál es la importancia de que se active el RANKL? Pues vemos que el hecho de que se active esta sustancia nos va a producir vitamina D, nos va a producir paratormona. Es por eso que ayer, como vimos con Sindel, el hecho de que haya una demanda crónica de calcio causa hiperparatiroidismo secundario. Es la razón de la que ocurra esto, porque el hecho de que haya demasiada resorción aumenta y eso produce lo que es la paratormona, hiperparatiroidismo.
Y también tenemos lo que es la proteína relacionada con la paratormona, que se activa cuando hay cáncer. Y por lado de la OPG o la osteoprogesterina, tenemos que es producido o la que lo estimula son los estrógenos. De aquí deriva la importancia en por qué las mujeres posmenopáusicas son más propensas a perder densidad de masa ósea, porque al perder los estrógenos ya no tienen cómo producir la OPG, y si no hay OPG no se bloquea lo que es la resorción y por eso disminuye lo que es su densidad. También aquí, como vemos, tenemos otro receptor para la calcitonina, y cuando damos calcitonina también se interrumpe esta resorción ósea. Y como el doctor mencionó ayer del denosumab, el denosumab prácticamente va a actuar como la OPG. Va a secuestrar a lo que es el ranking y también disminuir toda esta resorción. Ese es el diagrama del que yo les hablaba, que presenta el Harrison, que es básicamente lo que les hablé anteriormente, y vimos cómo es la fisiología de la resorción y reabsorción. Pero ¿qué es lo que ocurre en la osteoporosis? Bueno, en la osteoporosis hay la activación, ocurre la actividad osteoblástica, pero lo que pasa es que cuando es momento de reponer el hueso o hay que hacer la formación, pues no se puede, no lo hacen efectivamente. O sea, la actividad osteoblástica, como dice aquí, no alcanza a reparar esos defectos y se va perdiendo y perdiendo la densidad de masa. Ahora bien, tenemos aquí la epidemiología. Se va a dividir en dos grandes ramas. Es la primaria y la secundaria. Tenemos en la primaria, que puede ser se subdivide en tipo 1 o tipo 2. Tenemos que es la posmenopáusica, que es la primera y es secundaria a la pérdida de estrógenos. Y la tipo 2, que es la senil o asociada a la edad. Recordemos, como dicen los libros, la mayor edad de densidad de masa ósea, según el Harrison, es entre los 20 a los 30 años. Es el mayor ímpetu donde podemos tener la mayor cantidad de masa ósea y se va desarrollando a través de la pubertad, etc. Entonces, el hecho de envejecer ocurre un desbalance y por eso ya no, la reposición o remodelación no se da adecuadamente y se pierde. Y por eso da lo que es la tipo 2 o senil. Igual tenemos la secundaria, y en la secundaria se van a encontrar todos esos factores de riesgo que no sean por estrógenos o alteraciones hormonales o por la edad. Y por eso vemos que es más frecuente en mujeres que en hombres. Aquí tenemos esto, el Harrison lo divide en factores de riesgo no modificables, modificables y los fármacos. Entre los factores de riesgo no modificables tenemos que sea antecedente personal. Más del 50% de las personas que han tenido antecedentes personales o familiares en primer grado tienen riesgo a padecer osteoporosis. Que sea mujer, sexo femenino, que tenga más de 60 años, raza blanca o asiática, y demencia. ¿Demencia por qué? Porque el hecho de tener esto es más propenso a la persona a caerse y a tener fracturas. Tenemos a los no modificables, están el tabaquismo o el alcoholismo. El tabaquismo, ¿qué es lo que hace? Interviene con lo que son la actividad osteoblástica y también modifica la secreción estrogénica. Es por eso que una mujer que fuma mayormente tienden a entrar a la menopausia 1 a 2 años antes que la población en general. También está el consumo de café mayor 2 tazas al día. El hecho de tener, pues ya vimos, deficiencia de estrógenos, una dieta baja en calcio y vitamina D, deficiencia visual por el riesgo a caídas, el sedentarismo. Igual es por eso que los deportistas de alto rendimiento o los que empezaron en edad prematura en la pubertad tienen mayor densidad ósea. Y en los fármacos, algo muy importante que hay que saber cuando llega el paciente es preguntarle si toma glucocorticoides. ¿Por qué? Porque recordemos que están las causas primarias y las secundarias. En las secundarias, los glucocorticoides son la primera causa secundaria más común. Entonces hay que preguntarle al paciente, oye, ¿usted toma prednisona o algún equivalente mayor a 5 o a 7.5 miligramos al día? Por mayor a 3 meses ya es factor de riesgo a tener osteoporosis. También está la ciclosporina, citotóxicos, los anticonvulsivos que intervienen con la producción de vitamina D, la tiroxina, como vimos también en clases anteriores. El hecho de elevar los niveles de tiroxina
aumenta la resorción y reabsorción ósea y eso va a desgastar demasiado el hueso, entre otras cosas. Y algo muy curioso que me llamó la atención, aquí el AMIR dice, es la desnutrición la que se asocia con osteoporosis por el hecho de deficiencia de vitamina D. Dice acá, la obesidad al estar aumentada, la conversión periférica de estrógenos, de andrógenos a estrógenos, previene el desarrollo de osteoporosis. Y pues sí me llamó la atención porque pues encontramos un factor protector en la obesidad para osteoporosis. Pues, sí. Y bueno, aquí he sacado de la MIR y tenemos las causas primarias y secundarias otra vez. Vemos la secundaria está alimentaria, como ya vimos, el síndrome de mala absorción, las endocrinopatías como el hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, pues ya no hay hormonas sexuales, no se producen los estrógenos, en las metabólicas, entre las genéticas, pues aquí encontramos todas las que son derivadas a defectos de tejido conjuntivo. Entre esos está el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, y en el síndrome de Marfan, pues tenemos que hay deficiencia del colágeno tipo 1 y tipo 4, y si recordamos, el colágeno es parte de la composición orgánica del hueso. Y aquí las farmacológicas, corticoides, etcétera. Y pues aquí tenemos una mnemotecnia, que es para recordar de forma global todos los factores de riesgo, que es ACCESS. Tenemos que es el alcohol, los corticoides, el calcio bajo, estrógenos, el tabaco y el sedentarismo. Doctor, ¿quiere agregar algo más? Sí, quería nada más agregar algo. Es sencillo, pero está bien, es válido. Entonces, vean lo que menciona su compañera, que los componentes del hueso, chicos. Vean qué forma al hueso, ¿sí? O sea, tiene componentes. El hueso no es algo nada más sólido, sino que tiene otros componentes que le agregan ciertas propiedades al hueso. Tiene ciertas propiedades el hueso, ¿sí? El hueso no es como un cristal rígido. El hueso tiene propiedades elásticas, ¿sí? Tiene resistencia, ¿sí? Y tienen que conocer el término de densidad mineral. Densidad mineral. ¿Qué tan denso está el tejido óseo? ¿Sí? Lo que le da la resistencia. ¿Sí? Entonces, no solo es la osteoporosis, porque la osteoporosis es un desorden que predispone a fracturas o causa fracturas. ¿Sí? Hay otras patologías, por ejemplo, la osteomalacia, o por ejemplo la osteodistrofia renal, ¿sí? O sea, hay otras patologías que pueden predisponer a que el paciente tenga una alteración en los componentes del hueso y obviamente eso predisponga fracturas, deformidades, alteraciones en la recuperación o remodelación ósea. O sea, vean cómo un juego de esto puede causar ciertas patologías, ¿no? Y no olvidemos, digo, porque es súper interesante, ¿no? La verdad, lo tengo que decir, es interesante, que el 99% del calcio lo tenemos ahí, lo tenemos en el hueso, ¿no? Y solo un porcentaje chiquitito es el que sirve para que funcione la contracción muscular, reacciones enzimáticas, despolarización, o sea, vean lo importante que es. Nada más quería resaltar eso. Puedes continuar. Todo lo que estás diciendo, la verdad es que, sinceramente, está bien. Hasta ahorita todo muy bien. Sí, pues, si me escuchas, puedes continuar. Bueno, ¿me escuchan? Sí se escucha usted, Doc, pero creo que no sé, algo pasó Sí, con Anita. doctor, es que apagué mi micrófono y se quitó ya no podía activarlo otra vez. Me gusta. Ah, ok. ¿Ya vieron la pantalla otra vez? Sí, se ve, pero está en modo edición. ¿Ya quedó bien? Ya está en tamaño normal, sí. Ah, bueno. Bueno, pues
seguimos con el cuadro clínico y pues lamentablemente en la osteoporosis es asintomática. ¿Por qué es asintomática? Porque pues la mayoría de las cosas que ocurren son por por las llamadas fracturas por fragilidad. ¿Y qué es una fractura por fragilidad? Son todas aquellas que se van a producir por una caída simple. Es decir, que llega un paciente que te refiere que estaba barriendo y se resbaló, se cayó y se fracturó el húmero, por ejemplo. Y pues tú le preguntas, ¿y de dónde caíste? Pues solo estaba yo barriendo y me resbalé. Entonces, es una caída a la propia altura del paciente y es una llamada fracturas por fragilidad porque realmente no fue algo de alto impacto como en una persona normal para producir lo que es una fractura. Y son una causa importante de morbimortalidad. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues como vimos, el hecho de que haya una fractura es la causa clínica, es la consecuencia clínica de la osteoporosis. Es asintomática en la mayoría de los casos y pues cuando se presenta ya es por dolor, hay deformaciones porque hay reducción de la masa ósea, hay dolor lumbar crónico cuando es en las vértebras y los huesos que más comúnmente se afectan, como dije anteriormente, en primer lugar están las vértebras. Luego sigue la cadera, el húmero, el radio y la extremidad proximal del fémur. Y bueno, en cuanto a las fracturas vertebrales, pues 2/3 tienden a ser asintomáticas, solo 1/3 presenta dolor y comúnmente son de localización de vértebras dorsales medias a bajas y en la columna lumbar. Y de acuerdo al AMIR, arriba de D4 y de acuerdo a la CTO, arriba de D6, dice que si presenta ahí lesión hay que pensar en algún tumor. Realmente no sé muy bien cómo se encuentra eso, pero sí dice que arriba de eso hay que pensar ya en más tumor porque la fractura vertebral ocurre más de la parte media a baja de la columna. Se acompaña también de cifosis progresiva y disminución de la talla. En muchas ocasiones no produce dolor como vimos, pero si lo hace, pues es dolor intenso en las primeras semanas que va remitiendo y se irradia el abdomen. En cuanto a la fractura de cadera, esa es la que trae más complicaciones. ¿Por qué? Porque va a incapacitar a la mitad de las personas que lo padezcan y tiene una mortalidad del 20%. Como incapacitan al paciente a moverse, son más propensos a desarrollar úlceras por presión, infecciones, y si hay sedentarismo, es un factor de riesgo para también la disminución de la masa, etc. Habitualmente son consecuencias de caídas, se acompañan de dolor agudo y deformidad importante. Entre otras se encuentra igual la que es la fractura de Coles y las otras que ya vimos. Y bueno, ¿cómo vamos a verificar o cómo vamos a sospechar que un paciente tiene alguna fractura o de osteoporosis? Vamos a monitorear primero la estatura. Una pérdida mayor a 2.5 nos puede sugerir una fractura vertebral. Es decir, que le preguntas al paciente, oiga, usted cuando haces la toma de signos vitales, etcétera, ¿cuánto refiere que mide la talla? Te dice, por ejemplo, 1.58 y viene midiendo ahorita 1.56, 55. Entonces ahí ya podemos ver. Y además, siempre se acompaña lo que es la cifosis anterior o joroba de Dowager, como vemos aquí. Y eso es malo porque también trae otras consecuencias. Comprimen los pulmones y disminuyen lo que es la capacidad vital. Y por cada fractura que se produzca en la columna, disminuye la capacidad vital forzada también. También otro factor es la disminución de peso, que el paciente pese 51 o menos de esto. Y también no hay que hay que volver a pensar en todos los factores de riesgo que comentamos. No porque tenga una fractura por fragilidad vas a pensar que ya es osteoporosis. No, hay que verificar que no haya otro factor como el hecho de que ha tomado esteroides, tiene síndrome de mala absorción, cómo está en la dieta, y tiene antecedentes heredofamiliares, etcétera, etcétera. Y también hay algunas pruebas que podemos hacer para verificar lo de la talla. Por ejemplo, está lo que es la distancia occipucio-pared. Y como vemos, aquí se pone al paciente y tiene que poder pegar lo que es la cabeza hacia la pared. El hecho de no poder hacer esto, como dice mayor a 0, pues ya es sugerente a fractura torácica oculta. Entonces el paciente debe poder pegar lo que es la cabeza hacia la pared y de no hacerlo nos sugiere esto. Otra también es la distancia pelvis-costilla. Aquí tenemos el hecho de que la última costilla tenga una distancia menor a 2 centímetros,
también es sugerente a fractura lumbar. Y ahora en cuanto al diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Tenemos que, pues nos pueden llegar, podemos hacerlo de dos formas. Tenemos primero un paciente con fractura patológica, que ya vimos cuál es la fractura patológica, secundaria a un traumatismo menor a la propia altura. O sea, llega un paciente con fractura patológica que puede o no tener algún estudio de imagen, o que llega un paciente con factores de riesgo que puede o no tener síntomas, más un estudio de imagen que es la densitometría. Ahorita vamos a ver qué es la densitometría. Y también aquí dice nota, hay que descartar, como ya vimos, que la fractura patológica no haya sido por otras causas, como lo que mencionaba el doctor hace rato, la osteomalacia, la enfermedad de Paget, las metástasis, aquí lo que les decía, arriba de D4. ¿Y por qué? Porque mayormente, bueno, en general, el doctor dice en su video que en general los pacientes con OP, los niveles de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina, séricos, suelen estar normales. Y pues aquí tenemos un mini caso. Dice, mujer de 65 años, tras cargar un peso, nota dolor agudo en la región dorsal baja. De urgencias la derivan a la consulta con la siguiente radiografía. Si alguien me puede decir qué observa qué le llama la atención de la radiografía, estaría bien. Buenas tardes. Sí. Buenas. Pues a mí me llamaría la atención el ángulo, la curvatura de la radiografía, ¿no? Porque se ve claramente que no está en una posición normal. Tendríamos que checar varias cosas, si la tomaron mal, si está bien tomada, pues ver por qué está así. En cuanto al caso clínico, me llamaría la atención pues la edad, que es mujer, el mecanismo de acción que fue levantando algo y que fue de manera aguda. Sería prudente hacer las pruebas que mencionaste, la de la distancia de la pared a la cabeza, para ver si hay una fractura oculta, porque es en el sector lumbar, ¿no? Aparentemente. Gracias, Lalo. Pues sí, de acuerdo a esto, pues realmente, como vemos aquí en la radiografía, está encorvada, es sugerente a cifosis. Y también otra cosa que llama la atención es que pues las vértebras se ven un poco radiolúcidas, cuando realmente deben ser radiopacas, porque nos sugiere igual desgaste óseo, y pues eso también es sugerente a osteoporosis. Entonces, primeramente, pues la radiografía sí reporta una pérdida de la altura del cuerpo y también de aplastamiento, y una pérdida de densidad ósea, y también habría que identificar las causas, si no fue por algún trauma también o dolor, aunque sí por la edad es otro factor de riesgo que tenemos para pensar en OP. Bueno, lo que yo les decía hace rato, ¿qué es la densitometría o el llamado DEXA? Es una energía dual por medio de rayos X, en el cual se usa para medir la densidad mineral ósea, y es el gold estándar para estimar el factor de riesgo. O sea, te va a medir tu densidad mineral ósea y te va a decir qué tan propenso eres a fracturarte. Y tiene dos parámetros para medir. Está el T-score y el Z-score. El T-score va a ser usado para personas mayores a 50 años, y el hecho de que te dé un valor menor a menos 2.5 ya es sugerente a fractura. Un valor de menor a menos 2.5 sería menos 2.8, menos 2.6, etc. Y en menores de 50 años se utiliza el Z-score y tenemos que el valor sería menor a menos 2. Idealmente esto se mide en lo que es la cadera y la columna, debería ser, pero pues puede ser un poco más caro este estudio, y también se puede realizar en lo que es el radio y la muñeca, como es un poco más común. ¿Y qué es lo importante de esto? El T-score nos va a decir, o sea, ¿cómo hace esto la densitometría? Al compararla con personas mayores de 50 años, el T-score nos va a comparar la densidad mineral ósea de la persona y la va a contrastar con la densidad mineral ósea, con la edad de mayor densidad mineral ósea. Y como recordamos, la edad de mayor densidad era a los 30 años. Entonces te compara hace una comparación y te dice qué tan propenso eres. Y la Z-score, al ser en personas menores de 50 años, va a comparar su densidad mineral ósea
con la densidad mineral ósea de otra persona, pero de igual edad, de igual raza, de igual sexo. Entonces nos va a decir si su densidad es exactamente ideal o adecuada para su edad. Y el hecho de que el Z-score te dé un valor de -2 es sugerente a alguna la osteoporosis secundaria, algún factor de riesgo secundario que no sea por la edad ni por estrógenos. Entonces ya podemos pensar que es por alguna causa secundaria. Y pues aquí tenemos un cuadro, es sacado del CTO, que clasifica los valores de esta densitometría. ¿Y en qué personas vamos a pedir esto? Pues en mujeres mayores de 65 años, en hombres mayores de 70 años, cualesquiera que sean los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tienen edad avanzada. En las posmenopáusicas y en adultos, en varones menores de 70, pero con factor de riesgo. Adultos que tuvieron fracturas mayores a 50 años, personas que reciben fármacos, como ya vimos la prednisona, esteroides, pacientes con trastornos del tejido conectivo como artritis o que tengan hiperparatiroidismo, entre otras cosas. Y aquí igual, pacientes con deformidad vertebral, como vimos en la paciente de hace rato, no atribuirle a otra causa y que salga radiolúcido. Y esta densitometría se va a pedir cada 24 meses. Y también se puede pedir para evaluar si el tratamiento está haciendo efecto. O sea, viene una paciente, se le hace la densitometría, le das tratamiento, después de 2 años vuelve a venir, la hace otra vez para verificar si la densidad ósea ha mejorado. Y pues aquí, como les dije, está clasificado lo que es los resultados de la densitometría. Y para entenderlo mejor, aquí está como un pequeño diagrama donde podemos ver cómo se clasifica. El hecho de lo que yo les decía, que el T-score sea mayor a -1, o sea, se vaya hacia los positivos, indica que la densidad está normal. Que sea de -1 a -2.5 es sugerente a osteopenia. Y mayor a -2.5, o sea, -2.8, etcétera, y es sugerente a osteoporosis. Y si tiene menor a 2.5 y aparte tiene alguna fractura, ya se considera como osteoporosis severa. Es una fractura por fragilidad, ya es osteoporosis severa. Entonces, esa es la clasificación que tenemos para la densitometría. Y otro instrumento que acompaña a la densitometría, que es de gran ayuda, es el llamado índice de Frax. El índice de Frax, como ya sabemos que la mayoría de las fracturas son debidas a la poca densidad ósea o a un déficit de esta, pues se utiliza el índice de Frax para la valoración de riesgo absoluto de fractura y que acompaña a lo que es el DEXA. Entonces se entra a la página, se ingresan los datos como es el sexo, el peso, la altura, fracturas previas, el resultado de la densitometría y te va a arrojar en este cuadrito el riesgo en porcentaje a fractura que puedes tener. Entonces cuando te arroje esos resultados, te va a estimar el riesgo de fractura en 10 años, ya sea en cualquier parte del cuerpo, cadera, en las vértebras, antebrazo. Y por ejemplo, aquí tenemos el hecho de presentar riesgo a fractura de cadera se considera mayor al 3%. El riesgo de fractura por osteoporosis será mayor al 20%. Entonces, el hecho de que en esta parte te dé valores similares o mayores a estos, ya es riesgo de osteoporosis. Por ejemplo, aquí que te dé mayor a 20, 25, aquí por ejemplo vemos que tiene 5, ya sería factor de riesgo. Y pues el objetivo del índice de Frax, ¿por qué se hace? Es para colaborar con la determinación del tratamiento, porque no es lo mismo darle un tratamiento a alguien que tiene alto con bajo riesgo. Y pues aquí tenemos un mini caso clínico también, y dice mujer de 58 años que tiene una arteritis temporal y por esto se le indica un inicio de tratamiento con corticoides, prednisona 1 miligramo. ¿Alguien quiere contestar estas preguntas? Si la paciente tiene riesgo de osteoporosis, se le debe realizar o no un DEXA con lo que ya vimos. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, ¿tiene riesgo? Sí tiene riesgo por ser mujer, por la edad, y porque está tomando glucocorticoides.
Se debe realizar una densitometría, sí, igual por los factores de riesgo. Y bueno, en prevención, pues sería que inicie a tomar calcio. Gracias, gracias. Pues sí, aunque realmente no sabemos si ya esta edad tal vez posmenopáusica, no tenemos más datos, pero pues sí, con el hecho de tomar corticoides, tal vez no sea la dosis que era de 5, mayor a 5, pero pues ya tiene un factor de riesgo de los estrógenos, y aparte el aumento de los corticoides, ya son factores de riesgo. Y pues sí, como está tomando esto, pues ya había que, como dice acá, ajustar las dosis y iniciar con un tratamiento preventivo, como veremos más adelante, de lo que es calcio y vitamina D y bifosfonatos. Doctor, ¿quiere agregar algo antes de la densitometría? No, no, está bien. O sea, todo lo que estás comentando me parece bien. Y bueno, también podemos usar lo que son las radiografías, como ya vimos que nos fueron útiles para evaluar si tiene alguna fractura por fragilidad. Y también ya vimos que si nos da una apariencia radiolúcida, es propenso a que tengan baja densidad ósea. Nos permiten ver si hay fracturas por comprensión vertebral, o sea, que hay aplastamiento entre las vértebras. Y algo muy interesante que menciona igual el doctor en su video es el signo de bacalao o el codfish, que es esta deformidad, como vemos acá, bicóncava, que tienen depresiones tanto superior como inferior y que se llama codfish porque tiene la forma de lo que es el bacalao. ¿Y por qué ocurre esto? Esto realmente ocurre por lo que es una necrosis vascular, en el cual, porque hay falta de irrigación sanguínea, ya sea por una fractura, por alguna dislocación, se interrumpe este riego sanguíneo y hace que ya no llegan nutrientes y haya ese desgaste que vemos aquí. También ocurre por la toma de ingesta de alcohol, también ocurre por la toma de esteroides, etcétera. Entonces, también cuando vemos una radiografía hay que buscar esos signos, que haya aplastamiento, que se va radiolúcida o que sea sugerente al signo de bacalao. Aquí vemos otra, donde se puede apreciar también. Y bueno, en laboratorios, recordemos que les dije anteriormente que en personas que tienen osteoporosis no es común encontrar que el calcio, el fosfato y la fosfatasa alcalina estén altos, más bien tienden a estar normales. Por eso hay que pedir laboratorios para descartar otras patologías. Como vimos con el doctor, está la osteomalacia, que nos va a dar hipocalcemia, hipofosfatemia, aumento de la fosfatasa alcalina. Tenemos igual aquí lo que es, a ver, el hiperparatiroidismo primario, como vimos ayer, que da hipercalcemia. El doctor ayer mencionó que el hipoparatiroidismo secundario no da hipercalcemia, da hipocalcemia, hipofosfaturia, entre otras cosas. Y también el Harrison menciona que hay marcadores bioquímicos de metabolismo óseo, aunque no se piden con frecuencia porque son caros, pero también son sugerentes, nos pueden ayudar en lo que es el diagnóstico. Y entre los que se encuentra está N-telopéptido urinario, son pruebas que demuestran resorción ósea. El hecho de encontrar el N-telopéptido es destrucción, significa destrucción ósea. Y la oxiprolina urinaria. Esto es importante porque recordemos, dijimos que el calcio está normal séricamente, pero recordemos que, ¿se acuerdan que estaba el diagrama de la resorción ósea? Cuando hay otra resorción, se dispara lo que es el calcio y el fosfato para el metabolismo que necesita el cuerpo, pero de alguna forma, cuando hay demasiada resorción, el calcio tiene que escaparse de alguna parte y lo encontramos en lo que es en forma de oxiprolina, en lo que es la orina. Por eso está la oxiprolina urinaria, el hecho de encontrar esto en la orina y es sugerente de desgaste o de osteoporosis. Y bueno, tenemos lo que es el tratamiento. ¿En quién vamos a iniciar tratamiento? Pues el tratamiento se da en personas que ya tengan diagnóstico por el DEXA o la densitometría, en fractura patológica, pero descartando otras causas, que tengamos osteopenia, que tengamos fractura de riesgo de cadera por el FRAX mayor a 3 y 20%. ¿Y qué es lo que se va a dar? En primera línea tenemos lo que es un cambio en el estilo de vida, calcio, vitamina D y los bifosfonatos. Ahorita vamos a ver cuáles son.
Y en mujeres con menopausia temprana se puede agregar estrógenos o raloxifeno. Pero eso ya cuando es indicación. Cuando una mujer presenta, aparte de que tiene osteoporosis, tiene síntomas menopáusicos, ya se le puede agregar lo que es el raloxifeno. Y de segunda línea, en caso de que no funcionen los bifosfonatos, se agrega lo que es el denosumab, como ya vimos cómo actúa, el teriparatide, que ayuda a la reposición ósea, o la calcitonina. Y también se le puede dar tratamiento preventivo en un paciente de mayor a 50 años, por ejemplo, que tenga artritis reumatoide, y aunque no tenga todavía riesgo de osteoporosis, pues puede darse lo que es vitamina D y calcio. ¿Cuánto se va a dar según la OMS? Pues en calcio elemental se puede dar 1000 a 1200 miligramos al día, en vitamina D 1000 unidades al día y ejercicio de 3 por 30 minutos. Ya que sabemos que el ejercicio también es un factor protector que ayuda a que no disminuya la densidad ósea. Aquí tenemos otro cuadro donde vemos las medidas no farmacológicas, que es la dieta, el ejercicio físico, abstención del consumo de tabaco, y ya luego nos pasamos a los antirresortivos. Y también tenemos que, importante, disminuir factores de riesgo, como ya vimos, si consume tabaco, alcohol, otras cosas que puedan estar interrumpiendo, hay que suspenderlo y dar lo que son otros tratamientos. Y aquí vimos lo que habíamos dicho hace rato, el raloxifeno es un modulador selectivo de receptores estrógenos que se debe añadir a toda paciente con osteoporosis postmenopáusica. Se agrega la primera línea, o sea, si tiene una primera línea de vitamina D, ejercicio físico, calcio y bifosfonato, más raloxifeno. Y aquí están los medicamentos. Entre los bifosfonatos tenemos al alendronato, el risindronato, el ácido solendrónico y el teriparatide, que se da en caso de que no funcione el bifosfonato, y así. Y aquí tenemos algo interesante que igual está en las GPC y el doctor menciona también. Los bifosfonatos y el denosumab previenen fractura de cadera, no de columna. El raloxifeno previene fractura de columna y no de cadera. Y pues esto, para aprenderlo mejor, yo lo relacioné con que raloxifeno pues se asimila a raquis, que es columna, entonces el raloxifeno previene fractura de columna, no de cadera. Es un diagrama que igual el doctor presenta, que nos resume un poco de lo que ya vimos acerca de todas las pruebas que hay que hacer para evaluar si el paciente requiere o no medicamento. Y tenemos que en primera instancia, si es un paciente mayor a 50 años, pues hay que darle lo que es ingesta adecuada de calcio, vitamina D y ejercicio regular. Y luego hay que evaluar si tiene fractura espontánea o no. Si tiene fractura espontánea, damos medicación con bifosfonatos. Y de ahí hay que hacer un DEXA para evaluar después del tratamiento a 2 años si ha mejorado su condición. El hecho de que no tenga fractura, pero tenga factores de riesgo, todos los que ya vimos, hay que hacer una densitometría. Si el T-score es sugerente a menos de menos 2.5, damos medicación y densitometría. Otra vez a 2 años. Si vemos que el T-score nos da entre menos 1 a menos 2.4, quiere decir que es osteopenia, pues hay que hacer el índice de Frax para evaluar qué tan propenso es a tener fracturas. Y de ahí vamos a dar medicación y repetir el DEXA otra vez. Y pues si nos da un T-score menos a menos 1, pues ya vimos que es normal, entonces no hacemos nada, solo hay que repetir el DEXA para evaluar cómo se encuentra. Doctor, ¿quiere agregar algo? No, no en absoluto. Bueno, ese es un caso final que tenemos. Voy a leerlo. Dice, mujer de 64 años, es internada por fractura de cadera derecha, refiere caída desde su propia altura. Antecedentes personales, tiene hipertensión, dislipidemia, enfermedad de Graves, no tiene fracturas previas. Entre otros, tenía menarca a los 11 años, gesta 2, parto 2, menopausia a los 46, tampoco tiene terapia de reemplazo hormonal. Hábitos, dieta variada, lácteos, una porción de queso 300 gramos al día, no toma leche ni yogur, alcohol, toma un vaso de vino al día. En cuanto a su medicación habitual, toma levotiroxina, 75 microgramos al día y un suplemento vitamínico de aporte al calcio, pero lo recibe 6 meses al año. En exploración física no tiene bocio, pesa 49 kilos
y dice que ha disminuido 6 kilogramos en el último año. Y de talla refiere 1,52. Tiene 1,52, pero refirió 1,58. Y tenemos una radiografía igual. Aquí está lo que es la fractura. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que le llama la atención en cuanto a factores de riesgo? Joanita, si quieres. Ah, sí, claro. Bueno, de entrada, pues ya la edad es una mujer de 64 años y y que es posmenopáusica, me parece, ¿no? Por ahí dice. Y también que pues ella cayó de su propia altura y tuvo fractura de cadera. Entonces es como que un indicador de que podría haber una osteoporosis. Si nos damos cuenta, pues tiene ¿cómo se llama? Los factores de riesgo de tanto primarios, tipo 1 y 2, que viene siendo que es posmenopáusica y la edad. Y tenía partes secundarias porque dice que toma levotiroxina y creo que ese también era factor de riesgo, ¿no? Y y en la dieta, pues dice también, pues la dieta no podría hacer que no esté consumiendo suficiente calcio porque no consume pues leche ni yogures. Ajá, no consumes leche, sí. ¿Algo más? Presenta bocio igual y pues también disminuyó la altura. Estamos viendo que disminuyó la altura casi 6 centímetros. O sea, hay sugestión de que está disminuyendo la densidad ósea. ¿Qué estudios le pedirías? Le pediría medición bueno, tanto de calcio sérico como en PO4, albúmina, o sea, todos los laboratorios necesarios para poder descartar que haya alguna otra condición. Y también le pediría en exámenes de orina para ver si hay marcadores como oxiprolina, me parece, urinaria. Y el DEXA, ¿no? Para ver la densidad ósea. El DEXA es importante. Y en cuanto a tratamiento, ¿le indicarías? ¿Qué le indicarías? Sí, en el tratamiento, cambios en estilos de vida, como decía ya, de la línea 1. El calcio, 1000 miligramos al día, más vitamina D y bifosfonatos. Y también, pues, que mejore su dieta y ejercicio, ¿cómo se llama? Pues, a un ritmo leve, pero 3 veces por semana durante 30 minutos. Ok. Bueno, pues sí, como vemos, esta paciente tiene muchos factores de riesgo, casi todos, muchos de los que dijimos. De los más importantes igual está lo que es la enfermedad de Graves, y aparte que está tomando levotiroxina, y aparte que es una mujer en edad posmenopáusica, debemos pensar altamente en que puede ser osteoporosis, pero hay que, de igual forma hay que hacer lo que son los laboratorios y la DEXA, como vimos anteriormente, e iniciar inmediatamente con lo que son la primera línea del tratamiento, y como lo que es el calcio, vitamina D y, por ejemplo, ácido solendrónico, que en este caso se le dio a la paciente. Y pues la oxiprolina, pues no lo pediríamos tanto porque vimos que sí es un indicador, pero no se pide con frecuencia. Pero todo lo demás que dijiste está correcto. Y pues es todo, doctor. No sé si quiere agregar algo más. Muy bien, muchas gracias, Anita. Muy buena presentación. Te felicito, la verdad es que me siento muy orgulloso. Hiciste un buen trabajo, muy buena revisión, buena dicción al hablar. Se cuidó la calidad de la estética de la presentación, fue concisa, fue certera. Te felicito mucho, un gran esfuerzo y muy bien realizado, la verdad me gustó mucho, o sea, dijiste todos los puntos importantes, este, la diapo se puede aprovechar mucho, ¿no? Me gustaría nada más, pues compartir, bueno, no sé si se pueda compartir o, a ver, dice compartir foto, pues se supone que ya la envié. Bueno, creo que son las que yo ya había enviado, pero no sé cómo. Creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Ay, permítame un segundo que no tengo idea de lo que estoy haciendo.
O sea, ¿cómo En el puedo chat hay hacer? una foto que usted te envió, Doc. Ajá, pero quiero ponerla, o sea, le doy compartir, ¿no? Compartir en foto, me imagino. Compartir pantalla, no, video. Ahora voy a poner compartir foto. Pero chistoso porque sale como que quiere, como si estuvieran viendo mi computadora. A ver, vamos a ver. Aquí creo que es esta la primera, si no me equivoco. Compartir ¿Sí se pantalla. ve? Pero ya están viendo algo, nada. No, yo ya no. No, no se ve nada. Ya se ve. Ujú. Pero curiosamente no me deja. Ah, sí, ya vi cómo. Estoy medio lentejuela, pero compartir. ¿Sabes qué? Creo que son tonterías. Voy a compartir mi pantalla y yo voy abriendo las imágenes porque así como que está medio difícil. A ver, permítame. Es que mi computadora se está actualizando, por eso tengo que utilizar mi celular. Se está actualizando la computadora. Vamos a ver, compartir pantalla. Comenzar transmisión. Ok. Pueden ver mi pantalla. Y ay, aquí creo que lo puedo yo presentar. Ahí está. Bueno, no sé lo que estoy haciendo, pero díganme al menos que pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, sí ¿Sí se se ve ve? una, pero se ve muy chiquitito. Se ve chiquitito, doctor. Ahí está ya. Ahí está. Esto es la definición de fractura patológica. Sí, este es un libro de ortopedia. Y dice, una fractura patológica es la que se produce cuando la integridad y la resistencia normales del hueso se ha visto afectada por una enfermedad invasiva o destructiva. Las causas incluyen tumores, que pueden ser primarios o secundarios a una enfermedad metastásica, necrosis, enfermedades metabólicas, el desuso del sistema osteoarticular, infecciones, osteoporosis, alteración en el mecanismo normal de reparación ósea y lesiones diatrógenas. A lo que voy, por como dijo su compañera, el hecho de que una persona tenga una fractura espontánea, fractura simple o fractura patológica, nos obliga a tener que hacer algo para descartar posibilidades que la causen, como lo que ven acá, tumores, enfermedades metabólicas, desuso, etcétera. ¿Vale? Cada una de ellas tiene ahí su mecanismo fisiopatológico específico, pero tienen algo en común. Favorecen la fragilidad ósea y por tanto predisposición a fracturas o que se den las fracturas propiamente, como dice acá, fracturas patológicas. Por lo tanto, la osteoporosis, si bien es cierto que se puede diagnosticar conteniendo una fractura patológica y los antecedentes y todo, pero sí se deben de hacer estudios mínimos para descartar estas otras posibilidades como causa de la fractura patológica. Te dice, las fracturas son más comunes en los tumores benignos frente a los tumores malignos. Aquí había algo curioso, ¿no? Porque cuando se sospecha un tumor óseo, lo común es que, bueno, lo más frecuente es que sean benignos más que malignos para no estar asustando a los pacientes. La mayoría de las fracturas patológicas son asintomáticas, la mayoría son asintomáticas antes de que se dé la fractura. Te dice, los antecedentes de síntomas nocturnos son raros, la mayoría se produce en niños. Aquí está hablando en específico de tumores benignos, ¿vale? Aquí estos datitos que mencioné son de benignos, pero no me interesa tanto que se enfoquen en eso. Me interesa, ok, me interesa que veamos esto, porque su compañera bien nos habló de la osteoporosis y todo, pero vamos a ver qué menciona de la valoración por imagen de una fractura patológica con todos estos estudios para que ustedes vean la relevancia que tienen estos estudios. Te dice, radiología simple. Dice, como con todas las fracturas, deben incluirse las articulaciones situadas por encima y por debajo de la fractura. O sea, donde tú sospechas que hay la fractura, se debe de ver la imagen de la articulación arriba de donde se sospecha la fractura y por debajo. Eso es lo mínimo que se debe considerar pedir como para verificar si hay una fractura, ¿no? Es difícil determinar con precisión el tamaño de una lesión permeativa. Para poder detectar una lesión en la radiografía simple es necesaria una pérdida ósea mayor al 30%.
O sea, en español, para que tú veas que sí hay desgaste óseo, tiene que haber perdido más del 30% de su densidad mineral ósea. En otras palabras, si el paciente tiene osteopenia, no necesariamente vas a ver algo, ¿no? Que te diga, que tú digas, ah, es evidente que tiene osteopenia, es evidente que tiene osteoporosis, o datos que sugieran osteoporosis. No se puede, ¿no? No se puede. Es improbable. Sí se puede porque cuando está muy desgastado, ya ven que a veces algunos colegas dicen, ah, mira, tiene osteoporosis. Es claro que no así diagnosticaste osteoporosis viendo la radiografía en sí mismo, no así lo diagnosticaste la osteoporosis, pero bueno, a veces el antecedente de que, por decir un ejemplo, ¿no? Mujer de 60 años, menopáusica, con una fractura ósea porque se cayó de su silla y, o sea, y cuando ves la radiografía está todo desgastado, ¿no? Bueno, ahí, aunque no así se hace el diagnóstico de osteoporosis, pero como que se parece fácil hacer ese diagnóstico de esa manera. En realidad lo correcto sería descartar en sí con estudios otras posibilidades para que ya digas, ah, pues sí, con todas las de la ley es una osteoporosis. Radiografía de tórax debe realizarse siempre para descartar un tumor primario metastásico de pulmón. Bueno, eso es para otras cosas. Ok, la gammagrafía, chicos, el gamagrama. Vean esto. Vean, interesante, ¿no? Dice, es la prueba más sensible de enfermedad esquelética, el gamagrama. Muy interesante, ¿no? Dice, proporciona información sobre lesiones múltiples y permite correlacionar las áreas calientes con las radiografías simples y pueden ser frías en el mieloma y otras neoplasias hematológicas, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, con el gamagrama se pueden ver las lesiones que son osteoblásticas, a diferencia, por ejemplo, de la radiografía simple, que quizás se pueda ver o tal vez no, porque las lesiones osteoblásticas son muy blancas, pero si el hueso de por sí es blanco, pues está difícil, ¿no? Pero las lesiones osteoblásticas las puede ver mejor el gamagrama. Y las lesiones líticas o que se vea negro, o sea, que el hueso es blanco, la lesión se vea negra, o sea, es una lesión lítica, también se puede ver, pero tiene más se puede ver con más contraste en la radiografía. La tomografía es la prueba más sensible para las lesiones que destruyen menos del 30% del hueso. Aquí está interesante porque en la tomografía se podría ver una lesión como datos de desgaste óseo, incluso con densidades menores a 30%, a diferencia de la radiografía, que para que pudieras ver algo tendría que tener más de 30% de desgaste, ¿no? También puede mostrarnos la extensión de la lesión en partes y las partes blandas. También miren los estudios también que se pueden hacer. Resonancia magnética, aquí dice, es más útil en tumores óseos primarios, o sea que para tumores es muy útil la resonancia magnética, entre otros estudios. Vean esto es lo que yo les decía y de hecho creo que esta tablita resume muy bien a lo que quería llegar. Por ejemplo, vean osteoporosis porque el tema de hoy, ¿qué fue? Osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué dice calcio sérico? Normal. Fósforo sérico? Normal. Fosfatasa alcalina sérica? Normal. Orina, calcio, normal. Ojo que ahí dice calcio, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Porque todos los parámetros en osteoporosis están normales, pero si el paciente se presenta con una fractura espontánea, fractura simple o fractura por fragilidad, que es lo mismo, vean que no vamos a decir tajantemente, ah, ya estuvo, es osteoporosis, porque tendríamos que haber descartado cuáles: osteomalacia, hiperparatiroidismo, osteodistrofia renal, enfermedad de Paget, mieloma múltiple, ¿no? Entonces vean cómo las otras sí te alteran o presentan alteraciones en el calcio urinario, en el calcio sérico. Vean cómo sí tiene alteraciones. Ok. Creo que en realidad era lo que quería mostrarles, ¿no? Es como lo que quería ejemplificar más que nada. Ay, quiero dejar de compartir esto. Detener. Bueno, chicos, este tema, la verdad que, digo, no, sin un afán
Bueno, o sea, en realidad lo que quería decir es que este tema en sí es difícil. O sea, cuando no tienes una instrucción o un apoyo, la verdad es que es un tema como árido, complejo. A veces es difícil de entender si no te han dado una introducción. Anita lo pudo hacer perfectamente. O sea, ya yo creo que cualquiera que vea mi videoclase, la clase de Anita, ya estuvo así, lea un TV y novelas y hablen de osteoporosis, seguro entiende todo, ¿no? O sea, es muy claro, es muy, muy claro. ¿Qué tienen que recordar? Es a quienes se les tiene que hacer la densitometría, o sea, quienes tienen la indicación para hacer densitometría. Punto número dos, cómo interpretar la densitometría, ¿sí? Cómo se interpreta, ¿no? Cuando el paciente pues está más de 50 años, utilizas el T-score. Si es menor de 50 años, utilizas el Z-score. Cuando es el T-score, compara a la persona, a tu paciente, con una persona de la edad joven, entre los 20 y 30, que es la densidad, la máxima, el momento máximo de densidad mineral ósea. Se hace una comparación. Te dice que si hay una variación o aquí lo manejamos como desviación, ¿no? Una desviación de lo esperado mayor a menos 2.5, o sea que hay una desviación de menos 2.5 o más, menos 2.6, menos 2.7, menos 2.8, menos 3, menos 6, menos 1000. O sea, eso quiere decir que el paciente está muy alejado de la densidad mineral que tendría alguien en su momento máximo de densidad mineral. Y eso es el diagnóstico de osteoporosis. En cambio, en los pacientes que son menores de 50 años se utiliza el Z-score, que creo que es menos 2, el punto de corte, para decir que hay osteoporosis, pero ahí la osteoporosis sería de causa secundaria porque la comparativa del Z-score es con una persona de tu misma edad y género, a diferencia del T-score, que es con una persona no necesariamente de tu edad, porque ya dijimos que es comparado con la máxima densidad mineral entre los 20 y los 30, ¿no? El Z-score te sugiere osteoporosis secundaria y el T-score osteoporosis primaria, obviamente si está, o que tengas osteoporosis primaria y de mala suerte tengas además algo que apoye un mecanismo de osteoporosis secundaria. O sea, puede haber las dos cosas, así de feo está. Bien. Entonces, cuando tú ves que un paciente, aunque sea en un sitio, tiene el punto de corte menor a menos 2.5 o menor a menos 2 del Z-score, el paciente tiene osteoporosis y ya está. Tiene osteoporosis porque se cumplió ese criterio en algún punto de la densitometría, ¿sí? Ya le dices al paciente que tiene osteoporosis. Otra forma de diagnosticarlo es que él tenga una fractura patológica en un contexto adecuado con el descarte de algunas otras patologías que ya vimos con estos estudios mínimos, que descartes otras posibilidades, entonces te quedas con el diagnóstico de osteoporosis, aunque no tengas la densitometría, aunque es cierto que la densitometría siempre se va a terminar haciendo, es lo ideal, porque la densitometría, aunque no lo hubieses hecho para diagnosticar una T-score o Z-score, la necesitas para tener el seguimiento del paciente, ¿sí? Ahora, importante recordar también cuándo dar manejo o el tratamiento. Pues sencillo, si cumpliste el criterio de osteoporosis por densitometría, se da tratamiento. Y si no cumpliste el criterio de osteoporosis por densitometría, pero cumpliste el criterio de osteopenia por densitometría y el cálculo de las score fracs te da ciertos valores así ya específicos, que si tiene riesgo de fractura de cadera o riesgo de fractura global, etcétera, ciertos números, si los cumple, se le da tratamiento como si fuera osteoporosis y ya, porque su riesgo es muy alto de fractura, ¿sí? Lo que se pretende con el tratamiento, ¿qué se pretende? ¿Curarle la osteoporosis? No. Evitar la complicación por la osteoporosis. Evitar esa complicación. ¿Cuál es la complicación? La fractura. La fractura, cuando lo tienen los pacientes, dependiendo del huesito, pues puede afectar su calidad de vida, ¿sí? Hasta se ha visto que mueren más los pacientitos que tienen un antecedente de fractura de cadera, ¿no? No viven igual, su calidad de vida no es la habitual, ¿sí? Entonces, ¿qué le daríamos a toda persona mayor de 50 años que no tuviera una contraindicación? Vitamina D más calcio a todos.
Oye, ¿tienes más de 50 años? Sí, sí tengo, toma vitamina D y calcio. Salvo que tuviera una contraindicación, pues quizás, pero no se lo das. Pero lo ideal es que le estés restituyendo, aunque sean en dosis preventivas, ¿sí? No se rompan la cabeza por memorizarlo. Hay tablas para que sepas cuánto le vas a dar, de acuerdo a su edad, peso y todas esas cosas de vitamina D y calcio. No se rompan la cabeza. O pueden hacerlo chamanescamente, dándole Caltrate 600 y tiene calcio y tiene vitamina D y se acabó, ¿no? Sin roturas de cabeza, ¿no? Al final, lo que me interesa es que ustedes tengan el concepto claro, cuando sí, cuando no, el concepto claro, aunque luego en su celular busquen dosis y cómo lo doy, que si lo doy antes de la comida, después, o sea, eso lo pueden ver en su celular, computadora, cualquier cosa, pero el concepto de cuándo sí, cuándo no, cuándo empezarlo, qué le doy, eso lo tienen que tener claro desde ahorita. Ahora, si la mujer o el varón, bueno, en el caso de la mujer, es posmenopáusica, se les debe de dar también asociado al calcio más vitamina D si cumple criterio de osteoporosis o si cumple criterio de osteopenia con riesgo de fractura de cadera o fractura mayor por FRAX, se les debe dar tratamiento también con bifosfonatos. Los bifosfonatos inhiben la resorción osteoclástica, ¿sí? Entonces ya diríamos, alguien posmenopáusica va a tomar calcio, vitamina D, bifosfonatos, ¿sí? Y uno que se agrega particularmente en las mujeres posmenopáusicas, uno que se agrega de forma muy particular son los inhibidores selectivos del receptor estrogénico, como los famosos SERMs, y ahí tenemos, por ejemplo, al raloxifeno, ¿sí? Tenemos al raloxifeno que va a favorecer que no haya tanto desgaste y en su defecto va a tener el efecto, la propiedad que tiene el estrógeno en el hueso. ¿Cuál es la propiedad que tiene el estrógeno en el hueso? Favorecer que el osteoblasto genere más hueso, ¿no? Entonces, algo particular, por ejemplo, ¿el raloxifeno te serviría en un varón con osteoporosis? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. En el varón le darías nada más calcio, vitamina D y bifosfonatos y san se acabó como manejo inicial. Pero la mujer posmenopáusica, pues por sentido común, le darías calcio, vitamina D, bifosfonatos y raloxifeno, ¿no? Sí. Ahora, si tiene, yo les diría que empiecen así, en el que cumplió el criterio de osteoporosis o de osteopenia con fractura. Yo les diría que empiecen así. Ahora, si el paciente tiene contraindicaciones, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando les doy bifosfonatos vía oral a los pacientes, que tienen, a veces el paciente ya tiene sustrato, o sea, ya tiene el antecedente de enfermedad ácido péptica y reflujo, por el motivo que quieras. Tengo helicobacter, tengo hernia yatal, tengo lo que quieras. Y no tolera el bifosfonato vía oral, le da esofagitis, le da reflujo, esofagitis, le quema, le duele, no quiere. ¿Sale? En el peor de los casos dices, bueno, no te lo doy, pero no lo puedes dejar sin nada, ¿no? O sea, bueno, el bifosfonato es muy útil, ¿no? Entonces, si no le puedes dar el bifosfonato por una razón imperativa, o se lo cambia a subcutáneo porque es subcutáneo, o si no quiere, o si ya tuvo un antecedente de necrosis mandibular y tiene miedo y es válido que tenga miedo, le puedes dar, por ejemplo, denosumab, ¿sí? Le podemos dar denosumab, está padrísimo porque se aplica subcutáneo cada 6 meses. O sea, está buenérrimo el denosumab, aunque es caro. Como vieron en mi videoclase, no se ha demostrado hasta ahorita un mayor beneficio por dar todo junto. O sea, no se ha demostrado y digo en su defecto que podríamos tener si acaso algún efecto, ¿no? Adverso o secundario. Por ejemplo, el denosumab es un fármaco que se puede dar incluso con tasas de filtrado glomerular disminuidas, pero no así con los bifosfonatos, que si tienes tasas de filtrado glomerular disminuidas no es como muy pertinente estarle dando bifosfonatos, ¿no? ¿Qué más? Los estrógenos por sí mismos no son parte del tratamiento de la osteoporosis y tampoco la osteoporosis es un criterio para dar tratamiento hormonal sustitutivo en una mujer posmenopáusica. No, no, ¿vale? La mujer que está en la menopausia, que porque tenga criterios de uso de tratamiento hormonal sustitutivo total, se puede beneficiar de su osteoporosis. Sí, pero no es al revés. No el tener osteoporosis
hace que le tengas que dar estrógenos al paciente o tratamiento hormonal sustitutivo. No, al revés, sí. Tengo menopausia y tengo criterios de uso que definitivamente la osteoporosis no es un criterio para usar tratamiento hormonal sustitutivo, pero tiene, por ejemplo, bochornos, cambios de humor, cosas así que son criterios, ¿cómo se llama? Resequedad vaginal, cosas así que no se mejoraron con un tratamiento hormonal local. Entonces se puede considerar dar tratamiento hormonal sustitutivo, pero no es al revés. No das el tratamiento hormonal sustitutivo para manejar la osteoporosis, sino que de forma agregada en que se lo darías, si lo tuviera el criterio para usarlo, mejoraría un poco también la osteoporosis, ¿vale? Para pacientes muy específicos, por ejemplo, los pacientes que tienen uso de glucocorticoides, se puede utilizar otros fármacos que ayudan para formar hueso, ¿no? Si no me equivoco, creo que es, si no me falla la memoria, creo que es la teriparatide, ¿vale? No es común que la usemos porque la verdad es un poco cara, pero ahí ven otras opciones, ¿no? ¿Qué otra cosa más? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Una de las cosas que a mí me gustaría dejarles compartirles es que, por ejemplo, a ver, así sinceramente, hagan memoria, chicos. ¿Cuántas veces no hemos visto un abuelito o una abuelita, un ancianito, una ancianita, que lo vean así, encorvadísimo, encorvadicísimo? ¿Sí o no los han visto? Así que no creo que nadie me diga que no los ha visto. Así que están caminando así. Tú dices, es normal. Chicos, no es normal. Eso que estamos viendo probablemente signifique que ya tuvo fracturas torácicas y se va como encorvando, se va achicando, va perdiendo estatura, ¿vale? Entonces vean cómo hay esas, pues digo, vamos a decir, maniobras de exploración o técnicas para explorar, para sugerir que el paciente tiene osteoporosis, no diagnosticar, sugerir algo que con más intensidad vayas a querer descartar osteoporosis si está presente estos hallazgos que mencionó su compañera, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona debería de poder pegar su espalda y al erguir extender el cuello, pegar el occipucio o la protuberancia occipital externa con la pared. El hecho de no poder, o sea, que algo te lo impida, tu curvatura de la espalda te lo impida, quiere decir que algo se redujo el espacio de los cuerpos vertebrales y por eso probablemente no puedas hacerlo, ¿no? Entonces nos debe de hacer pensar que el paciente pueda tener. Nunca pasen por alto a los abuelitos o las abuelitas que se quejan de dolor de espalda. Se tiene que revisar la espalda del pacientito o la pacientita. Se va tocando las apófisis espinosas, luego se va tocando los pedículos con los dedos, buscando áreas dolorosas. Si hay áreas dolorosas, le pides de primero una radiografía, ¿vale? Para descartar una fractura, porque muchas veces sí salen fracturas. Tiene que ver muchas radiografías para acostumbrarse a ver fracturas vertebrales. Digo, tampoco está así súper difícil, pero se tienen que acostumbrar a verlas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Doctor. Pedro, tú. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta de, por ejemplo, cuando tienes osteoporosis y tipo, no tienes fractura en el brazo en otro lugar, ¿aumenta el tiempo de recuperación? ¿O prácticamente, o se le tiene que operar definitivamente, o se le hace el tratamiento conservatorio? O sea, ¿en qué afecta el osteoporosis? Claro, claro. Tarda más en recuperarse. Si no está tratado el paciente, tarda más. Si el paciente está tratado, pues o sea, se estima, se espera que dure menos. Probablemente no lo habitual que para una persona sin osteoporosis, pero definitivo, sin tratamiento, o sea, chance y ni cierre, o si cierra, tarde mucho. Entonces, sí, claro, yo no soy especialista en ortopedia, o sea, yo no les puedo hablar, oye, esta técnica hay para la fractura de húmero, oye, hay esta técnica para fractura vertebral, por eso yo me soy ignorante en eso, no les puedo hablar de ello, pero claro, o sea, la fractura la maneja un ortopedista
que ciertamente elige pues vamos a decir, la técnica más propicia para la situación de los pacientes que puedan estar teniendo, claro. Pero a la par tienen que recibir el tratamiento, sí, claro. O sea, si tienes una fractura y se determina que por descarte que es osteoporosis, sí, claro, claro. O sea, el manejo de la osteoporosis lo tienes que tener, claro, asociado a un probable manejo quirúrgico. Muchas veces algo que yo he percibido es que cuando son personas muy ancianitas, a veces ya no los quieren operar porque el riesgo es más alto que el beneficio potencial. Pero digo, tampoco es obligatorio, ¿no? No vayan a pensar que nunca se opera, ¿no? O sea, dependiendo de la situación del paciente y lo que considere el médico ortopedista, el especialista, pues es lo que va a proceder para el manejo de fractura. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Doctor, yo ¿Cómo tengo ven una el duda. tema? ¿Qué pasó? Es que como mencionó la gamografía ósea, quería saber si Ideal. también con la gamografía ósea se podría medir la densidad ósea o solo es No, con el otro estudio. no. La densidad, no. Para no confundirlos. O sea, lo que se puede ver con la gamografía son tumores, sobre todo lesiones osteoblásticas y fracturas. Sobre todo tumores. Es lo que más, la gamografía sirve mucho para eso, es lo máximo. Y actividad, o sea, se busca mucha actividad osteoblástica en la gamografía, es su fuerte, el fuerte. Por ejemplo, cuando queremos buscar metástasis de cánceres, se generan lesiones blásticas, la gamografía es sin duda de las mejores. Cuando queremos buscar una fractura y desgaste óseo sin que lo objetivicemos con densitometría, la tomografía es mejor que la radiografía. O sea, la tomografía te puede mostrar datos, bueno, obviamente pues son datos sugerentes de desgaste, pero no diagnosticas de osteoporosis ni osteopenia. O sea, ya hay como que una forma como se ve un hueso normal de la tomografía y una forma como se ve cuando se ve desgastado, ¿no? O sea, como deteriorado su densidad mineral, pero no diagnosticamos así osteoporosis porque es demasiado inespecífico. Y ahí ¿se acuerdan lo que yo les decía? Por ejemplo, no sé si han visto que a veces un colega ve una radiografía y dice, tiene osteoporosis. Vamos, no seamos tan duros con nuestro colega, simplemente que no así se puede diagnosticar osteoporosis. A lo mucho puedes decir, veo que el hueso presenta radiolucidez, ¿sí? En traducción al español, es que el hueso que es muy blanco no se ve tan blanco, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú puedes decir a manera de descripción radiográfica y puedes aventurarte a decir, puede sugerir que el paciente pudiera tener osteoporosis. Así es la manera más correcta de decirlo, sin decir un diagnóstico, porque no así se hace el diagnóstico, ¿no? Parece lógico pensar que si tú ves una fractura ósea, si tú lo asocias a la historia clínica, a la exploración física, los antecedentes, sí, claro, puedas decir casi con certeza, esto pues, camina como pato, hace como pato, vuela como pato, los patos vuelan, sí vuelan, ¿verdad? Vuela como pato, es un pato, pero no así se hace el diagnóstico, ¿vale? Te falta descartar otras patologías como osteomalacia, osteodistrofia, entonces ahí faltaría hacer pruebas de laboratorio básicas para descartar otras patologías. Creo que alguien está viendo otra clase al mismo tiempo. Eres tú, ¿verdad? Entonces, y ya, pues solo así, ¿no? Y yo les decía que la gamografía es para ver principalmente tumores, sobre todo osteoblásticos. Fracturas, puede servirte la radiografía, puede servirte la tomografía, la resonancia magnética también muy buena para ver tumores. ¿Qué más? Y nada más, ¿no? Sí, básicamente, por ejemplo, para que tú veas un dato sugerente de osteopenia o osteoporosis en la radiografía, necesitas un desgaste, una disminución de la densidad mineral ósea mayor al 30%, pero no así se diagnostica osteopenia ni osteoporosis, solo que son hallazgos sugerentes, ¿no? Y por ejemplo, si lo que pudieras observar un desgaste en tomografía, hasta con disminuciones menores al 30% de la densidad mineral ósea, pero digo, al final no vamos a pedir una tomografía para buscar osteoporosis, no.
lo pides por otra causa o para evaluar bien una fractura, ¿no? Evaluarla muy bien, porque lo que sí te va a dejar ver es con claridad estructuralmente dónde está, cómo está partida, todo, porque recuerden que hay reconstrucción computarizada, creo que podríamos decir. Está padre, de verdad, cuando llega un paciente con, a veces, o sea, yo no lo pido para columna, a veces sí, a veces la radiografía como que, ok, no me mostraste nada, o lo que veo es así muy X, entonces les pido tomografía. Por ejemplo, hace poco tuve un pacientito que se cayó de su moto y ¿qué creen que le pasó? No podía movilizar ni los brazos ni las piernas. No podía movilizarla. No podía movilizarla. Y yo le hice una evaluación de la columna y tenía dolor a la palpación y tenía nivel sensitivo de por acá. Tenía nivel sensitivo, que quiere decir que probablemente tuvo una lesión medular, pero dije, ¿por qué tuvo la lesión medular? Y pues el sentido común, ¿no? Tuvo un traumatismo, a lo mejor un hueso se rompió, el hueso se metió dentro de la médula, la lesionó. Entonces dije, voy a tomarle una tomografía y la tomografía como reconstruye la columna. Se veía claramente la fractura del pedículo clavándose dentro de la médula espinal, o sea, muy impactante, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hay traumatismos craneoencefálicos, cuando le haces la tomografía para descartar que no haya hemorragias o hematomas en el cerebro, también puedes pedir la reconstrucción ósea y puedes ver de verdad, si hay fractura, se ve el trazo de la fractura así muy bonito. Es como que agarres al cráneo y lo estés viendo enfrente de ti. Está bonito, está reconstruido, ¿no? Es una imagen en 3D. De hecho, la puedes rotar, subir, bajar, o sea, está muy padre, ¿no? Si es el primer estudio que harías ante sospecha de fractura, claro, es una radiografía, desde luego que sí. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Cómo ven el tema? ¿Cómo viste el tema, Elsa? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo viste el tema, María Fernanda? Hola, Doc. Pues Hola. estuvo muy bien resumido como lo dijo Anita. Muy sencillo. ¿Verdad que sí? Muy bien, me gustó mucho. ¿Tú cómo lo viste, Ruth? Igual me gustó mucho que Anita haya puesto pequeños casos entre las diapositivas mientras iba avanzando, porque hacía que sea más aplicativo también. Y también me gusta lo que acaba de poner las imágenes que nos pasó, para ampliar un poquito más lo que vimos en la videoclase y ahorita también. Pero muy interesante. Claro, eso es muy interesante, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste en que revisaste el tema, Anita? ¿Te gustó? ¿No te gustó? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Fue agradable?